We used to be together, every day together, always. I really feel I'm losing my best friend. I can't believe this could be. Muy buenas noches, estimados maestros. Sean bienvenidos a esta clase, a una nueva clase del DUA 3.0. Queremos agradecerles a todos por estar con nosotros en nuestras clases y por supuesto aquellas personas que han seguido el curso. Muchísimas gracias, les agradecemos infinitamente. Y bueno, pues también, como siempre, para dar inicio de nuestra clase del día de hoy, recordarles que nuestras capacitaciones pues son gratuitas. Ustedes están con las clases abiertas para todos, pero contamos pues con la certificación del Instituto Libertad, que es por aprobación. Recuerden que estos certificados son avalados por una institución de educación superior y también autorizados por el Ministerio de Educación. Por lo tanto, nuestros certificados le van a servir para todos los procesos del concurso de méritos y oposición, de concursos del Educempleo también, pues en su puntaje les ayuda muchísimo. Les ayuda también en todos los procesos de recategorización. Muy importante, ¿no? Porque todo este proceso, pues evidentemente tiene su valor. Por lo tanto, sí es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta. Y bueno, pues también síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, TikTok, en Telegram, por supuesto, a través de nuestra comunidad, y también tenemos nuestros grupos de WhatsApp. Si usted necesita alguna información adicional o necesita algún tipo de asesoría o capacitación de manera personalizada, o que nosotros acudamos a su institución también, nosotros con muchísimo gusto lo hacemos, pues lo hacemos a través de la virtualidad y también en la presencialidad. Así que lo hacemos a nivel de todo el país, podemos ir a donde usted lo necesite y nosotros pues capacitarles de manera personal. Así que tomen en cuenta esto también y pues bueno, continuar con nuestra clase del día de hoy. Muy bien, ahora sí vamos a empezar nuestro proceso de planificación, de cómo debemos planificar nosotros con el DUA 3.0. En qué nos basamos, cómo es que nosotros deberíamos hacer nuestra planificación y qué tiene que ver la planificación con el DUA 3.0. Por lo tanto, vamos a iniciar o vamos a empezar con esta diapositiva, donde usted va a encontrar pues los currículos priorizados de todos los niveles. Todos estos currículos usted los va a encontrar en el Ministerio de Educación. Sin embargo, pues nosotros, cuando usted ya termine el curso, pues yo le voy a enviar todos los currículos descargados para que usted los pueda utilizar. En los currículos priorizados, usted, en cada uno de estos currículos priorizados que está por niveles, usted va a encontrar las destrezas, los indicadores, va a encontrar los objetivos de aprendizaje, y todo esto es lo que a usted le va a servir para su planificación. Porque si bien es cierto, el DUA es un enfoque pedagógico que va incluido dentro de la planificación ya tiene sus propios elementos. O sea, ya la planificación tiene los elementos curriculares, ¿no es cierto?, que tienen que ir de ley en la planificación. La única parte que realmente cambia un poquito o la vamos a ver como diferente con el DUA es la parte de la metodología. ¿Por qué? Porque en la metodología nosotros vamos a tener que aplicar, por supuesto, actividades súper prácticas y donde el estudiante o todos los estudiantes estén inmersos. Ahí utilizamos nosotros la metodología activa.
Entonces, esos van a ser los pequeños cambios que usted va a ver en su planificación. Y además, pues obviamente dentro de su planificación usted va a encontrar también las inserciones, que es súper importante, ¿no? Ahí va a encontrar usted cómo se deben aplicar, dónde se deben aplicar, tienen algún color en específico, cómo voy a hacer mi planificación y al mismo tiempo, para hacer una buena planificación, qué elementos debo tener. Entonces, entre estos, pues obviamente el enfoque, ¿no es cierto?, que es el DUA. Debemos tener las inserciones curriculares, que son 5 inserciones curriculares, tomando en cuenta que una de estas inserciones es una materia, que sería cívica. Sin embargo, esto no significa que nosotros no la debemos incluir en nuestras planificaciones, ¿sí? Con actividades cortas, pequeñas, dentro de las semanas de trabajo en la planificación. Aquí usted en el currículo usted va a encontrar todos los elementos curriculares que necesita para poner en su planificación. Muy bien, ahora el currículo priorizado con énfasis en competencias en nuestro país, en Ecuador, ¿sí?, busca realmente optimizar aprendizajes esenciales para los estudiantes y enfocarse en el desarrollo de competencias claves, en lugar de solo adquirir contenidos o solo conocimiento, sino que la idea es optimizar los aprendizajes en los chicos y prepararlos para la vida. Esa es la idea del currículo priorizado, porque este trabaja con competencias. Entonces vamos a encontrar nosotros características principales en el currículo priorizado que son importantes para nuestra planificación. Primero, que nuestro currículo priorizado está basado en competencias. Después, que tiene flexibilidad y adaptación. Después, es interdisciplinario y tiene un enfoque en valores y ciudadanía. ¿Qué nos dice con esto? Primero, que al basar nuestro currículo o estar basado en competencias, centra todas las habilidades prácticas, resolución de problemas y aplicación de conocimiento de una manera competencial. Además, permite ajustar los contenidos a las realidades de cada institución y de cada estudiante. Integra varias áreas del conocimiento para un aprendizaje más significativo, por eso se da la interdisciplinariedad. Y también fomenta el pensamiento crítico, la autonomía y la participación social. Todo esto es súper importante porque el currículo priorizado está preparado o está construido, ¿sí?, de una manera tan flexible que permite que todos los estudiantes sean parte del proceso del aprendizaje de una manera correcta, adecuada y por supuesto donde los chicos van a poder desarrollar habilidades claves y por supuesto van a aprender a resolver problemas, aplicar el conocimiento de una manera correcta. Además van a crear en ellos mismos o van a desarrollar, el pensamiento crítico, la autonomía, la independencia, la participación social, el trabajo colaborativo, el cooperativo. Entonces todo esto es bien importante porque el DUA hace que todos estos procesos sean mucho más fáciles de aplicar en las instituciones educativas y en las aulas. Las principales áreas de priorización que tenemos o las competenciales tienen que ver con todas aquellas materias del tronco común. Tenemos lengua y comunicación, matemáticas, ciencias naturales y sociales, tecnología y educación digital y habilidades socioemocionales. Estas competencias que nosotros vemos aquí son aquellas competencias que las debemos desarrollar en nuestros estudiantes. Es decir, desarrollar habilidades de lectura, escritura, expresión oral, razonamiento lógico, resolución de problemas, pensamiento crítico, aprendizaje basado en la indagación y la experimentación. Tenemos el uso de herramientas digitales para potenciar el aprendizaje y también vamos a trabajar y vamos a, de alguna manera,
no sé si fortalecer, sí, es la palabra adecuada, fortalecer todo lo que tiene que ver con educación en valores, convivencia y bienestar emocional. Entonces, esto es tan importante, profes, realmente, porque esto es desarrollar habilidades para la vida, ¿sí? Entonces, y con el DUA realmente nos extendemos o nos abrimos un poco más hacia un aprendizaje real de nuestros estudiantes y pues que cuando salgan de las instituciones educativas, nuestros estudiantes encuentren, ¿sí? Oportunidades para poder desempeñarse de una manera adecuada, tanto en la parte educativa como en la parte laboral. Entonces, esto es muy, muy importante. Ahora, ¿qué relación tiene el currículo con el DUA 3.0? Primero, que permite una planificación curricular flexible y accesible para todos los estudiantes. Favorece metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, gamificación, aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, entre otros, y promueve el uso de la tecnología, los recursos digitales accesibles, y esto va a garantizar de alguna manera la inclusión educativa. Este currículo facilita la personalización del aprendizaje y se alinea definitivamente con el DUA para garantizar una educación equitativa e inclusiva en nuestro país. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea del DUA? La idea del DUA, pues evidentemente es que hagamos inclusión, ¿sí? Que respetemos la diversidad, ¿sí? Y que trabajemos de manera cooperativa, o sea, todos de manera colaborativa, cooperativa, donde todos los estudiantes sean parte del proceso. Entonces, que no haya exclusión, sino inclusión, pero una inclusión verdadera, porque no podemos decir, bueno, yo incluyo a mi estudiante y lo pongo en las aulas, él está siempre en las aulas y pues bueno, mi estudiante lo pongo ahí en una esquinita o le pongo entre los compañeros, pero él siempre está haciendo otras actividades. No está haciendo las actividades que nos corresponden, no, está haciendo otras actividades. Entonces, no estamos nosotros trabajando verdaderamente en el conseguir los objetivos de aprendizaje con todos. Si nosotros a nuestro estudiante con necesidades educativas le ubicamos dentro del grupo, pero no con las mismas actividades, no desarrollándose de la misma manera, no con la adaptación o con los ajustes necesarios, entonces nosotros estamos haciendo integración pero no inclusión. Entonces el DUA nos dice, no, nosotros tenemos que hacer inclusión y debemos respetar la diversidad y debemos trabajar en el ser, debemos trabajar en la persona, ¿sí? En su individualidad y respetar también su ritmo de aprendizaje. Y a través del respetar, ¿sí? Estos ritmos de aprendizaje, pues obviamente que vamos a conseguir o vamos a alcanzar los objetivos del aprendizaje. Y tienen que ser objetivos del aprendizaje reales. Recuerde que nosotros en la planificación a nuestros objetivos también los podemos acortar, ¿no es cierto? Nosotros podemos desagregar también nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque vamos a limitar el aprendizaje, ¿sí? O todo lo que conlleva el aprendizaje, pues a la necesidad o a las necesidades de nuestros estudiantes. Por lo tanto, pues como es tan flexible, nosotros sí podemos hacer esos cambios en nuestras planificaciones. Ahora, ¿por qué es importante el currículo nacional? Porque muchas personas me han dicho, a ver, pero, o sea, ¿por qué planificar? ¿Para qué planificar? ¿Por qué tenemos que leer tanto? ¿Por qué tenemos que tener tantos documentos, especialmente del currículo, donde realmente es tan cansado hacer una planificación, pero ¿por qué lo debemos hacer? Y es importante que nosotros como docentes entendamos la razón o las razones del por qué es importante el currículo nacional. Primero, porque asegura la equidad en el aprendizaje, es decir,
permite que todos los estudiantes accedan a los contenidos y desarrollen competencias según sus capacidades. Fomenta la diversidad y la inclusión y responde a todas aquellas necesidades que los estudiantes con discapacidades, talentos excepcionales y diferentes estilos de vida puedan ser aceptados e incorporados en la educación. Y promueve un aprendizaje significativo, es decir, que los alumnos pueden aprender de diversas maneras y demostrar su conocimiento a través de un montón de formas de expresión. Por lo tanto, recuerde que esto del aprendizaje significativo es tan importante, profes. ¿Por qué razón? Porque los estudiantes traen un bagaje, ¿no es cierto? Un bagaje de conocimientos. O sea, ellos ya han pasado por el proceso escolar y han traído o traen conocimiento. Pero cuando nosotros hacemos de este conocimiento una experiencia vivencial, entonces ahí vamos a poder reconocer en ellos que tienen un buen aprendizaje significativo. Yo siempre digo que todas las actividades que nosotros hagamos, lo hagamos lo más experimental posible para que nuestros estudiantes tengan un aprendizaje significativo. Ahora, la importancia de la planificación educativa. ¿Por qué es importante la planificación? ¿No es cierto? Porque eso es lo que siempre estamos diciendo. ¿Por qué debo planificar? ¿Cuáles son, cuáles son las razones que nadie nos ha dicho, sino simplemente planificar es organizarse? Pero no. En realidad, la importancia de la planificación educativa aterriza en la flexibilidad en la enseñanza, es decir, que los docentes pueden adaptar estrategias metodológicas según el grupo de los estudiantes. Tenemos una evaluación inclusiva. Permite diferentes formas de demostrar el aprendizaje como proyectos, presentaciones o experiencias prácticas. Recuerde que yo lo estoy asociando directamente al DUA, ¿sí? Además, el uso de la tecnología y los recursos accesibles que van a facilitar la integración de herramientas digitales, que van a mejorar la accesibilidad, van a personalizar el aprendizaje. Además, nuestros estudiantes van a tener la posibilidad de alinearse al currículo priorizado y van a poder fortalecer la enseñanza para que todos nuestros estudiantes tengan igualdad de oportunidades, que sean respetados en su diversidad y que por supuesto ellos puedan aprender y desarrollarse como personas. Por eso es tan importante la planificación, que no solo tiene que ver con organización, con orden, sino que la planificación en sí es un documento que flexibiliza, evalúa, usa tecnología, ofrece mejoras de calidad educativa, ofrece mejoras en la evaluación y trabaja mucho con la diversidad y la igualdad. Por lo tanto, es súper importante hacer una planificación. O sea, es súper importante que nosotros construyamos nuestras planificaciones curriculares. Ahora, ¿cuál es la importancia del diseño universal para el aprendizaje en el currículo nacional y la planificación? ¿Por qué es importante o por qué el Ministerio de Educación ha tomado como una bandera el DUA? O sea, ¿por qué razón el Ministerio de Educación no toma otros enfoques, ¿sí?, educativos, sino que lo toma al DUA como esencial, como primordial, como obligatorio? Primero, porque el diseño universal del aprendizaje en el currículo nacional y en la planificación reduce barreras, ¿sí? Nos ofrece accesibilidad para todos, es flexible y además trabaja mucho con la personalización, es decir, permite una mayor personalización del aprendizaje, adapta al currículo a las necesidades de nuestros estudiantes, promueve un diseño flexible de currículo y este ofrece múltiples opciones de representación de la información, la acción y la expresión
de los estudiantes, ¿sí? Y además trabaja muchísimo sobre la implicación del material a usar o los recursos. El DUA se enfoca en hacer el aprendizaje accesible para todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades, discapacidades, estilos de aprendizaje o antecedentes. Por lo tanto, es tan importante el diseño universal del aprendizaje para el currículo nacional y la planificación porque nos permite realmente estructurar nuestra mente, abrir nuestra mente y entender que las necesidades educativas específicas son condiciones que tienen los estudiantes y que no tienen nada que ver con su ser, con su individualidad, con el ser persona, sino simplemente aprenden de manera diferente. Por lo tanto, es súper importante el DUA en la planificación curricular. Ahora, también mejora el aprendizaje y genera, fomenta, impulsa la inclusión. Mejora del aprendizaje porque considera la diversidad de los estudiantes. El DUA mejora la calidad de aprendizajes para todos, no solo para aquellos con discapacidades, sino para todos. Y además fomenta muchísimo la inclusión, empuja la inclusión dentro de la educación, convirtiendo al entorno del aprendizaje en un entorno inclusivo, seguro, donde todos los estudiantes se sienten valorados y apoyados. En resumen, el DUA es fundamental porque promueve un currículo más equitativo, es más accesible, es efectivo para todos los estudiantes y contribuye a un sistema educativo más inclusivo. Muy bien, aquí les he puesto una diapositiva, no se ve muy bien, pero la idea es que ustedes puedan ver algunas actividades y estrategias metodológicas para el DUA 3.0 en la planificación curricular. No me voy a quedar en esta diapositiva, voy a continuar con la siguiente y en la siguiente clase les voy a dar actividades y estrategias metodológicas para el DUA, pero así como que muy marcadas para sus aulas, porque mi idea es que ustedes puedan ver estas actividades y estas estrategias, pero antes de ver estas estrategias, quiero que ustedes se den cuenta de las diferencias que hay entre los diferentes DUAs que nosotros conocemos. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 DUAs, o sea, 3 versiones del DUA. Les cuento. Tenemos la versión 1.0, la 2.0 y la 3.0. El DUA 1.0 se crea o se instaura en 1998. ¿Sí? O sea, miren, hace cuántos años que ya existía el DUA. Y la característica principal del DUA 1.0 es que está basado en principios de la neurociencia y de la educación especial. Tiene en su introducción o como base fundamental los 3 principios del DUA, que tienen que ver con representación, acción, expresión y compromiso, y estuvo diseñado principalmente para estudiantes con discapacidades, miren, en 1998. El enfoque principal del DUA 1.0 pues era la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales mediante adaptaciones curriculares. ¿Por qué les digo necesidades educativas especiales? Porque esa era la terminología que se utilizaba en esta época. ¿Y cuáles eran las innovaciones en 1998 con el DUA? Pues la creación de un marco teórico para la educación inclusiva. ¿Sí? Bueno, después de esto, pues se innova el DUA y viene el 2.0. ¿Cuáles son las características principales del DUA 2.0? Expansión del modelo para toda la diversidad de estudiantes, mayor énfasis en la accesibilidad digital y uso de tecnología y la aplicación en el diseño curricular y la evaluación. Pero su enfoque principal era la personalización del aprendizaje y la accesibilidad digital para todos. Ese era el enfoque principal del DUA 2.0.
¿Y cuáles eran las innovaciones que vemos en el DUA 2.0 que nace en el 2008? Era la inclusión de herramientas digitales y la tecnología educativa. ¿Sí? Esto era lo principal. O sea, la versión, la característica, el enfoque y la innovación. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con el DUA 3.0 que nace, ¿sí?, en el 2020? Es decir, la innovación nace en el 2020, más o menos con todo este proceso de la pandemia, con todos los cambios a nivel global, con todos los procesos en todo lo que tiene que ver con educación. Entonces, miren, primero, pues como característica principal del DUA 3.0, ahora en la actualidad, es que tiene un enfoque en la flexibilidad y la creación del aprendizaje, integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje adaptativo, mayor énfasis en el aprendizaje basado en proyectos y la colaboración. Es decir, que aquí ya aplicamos metodología activa, o sea, en su totalidad, ¿sí? Y el enfoque principal es que haya, ¿sí?, o más bien dicho, debe haber un aprendizaje inclusivo, flexible y adaptativo para todas las comunidades educativas. Y además, pues como una innovación, nos dice que debemos usar la inteligencia artificial, el aprendizaje adaptativo, la colaboración entre docentes y estudiantes, la colaboración entre pares y la evaluación cualitativa. Miren, o sea, ha habido cambios, sí se han generado algunos cambios interesantes, tanto en las características principales, en el enfoque principal y en la innovación. Si tomamos en cuenta que en 1998, pues se hablaba de una inclusión del estudiante, ¿sí?, con necesidades educativas y pues ingresaba a través de las adaptaciones curriculares. Pero después pasa el tiempo y dicen, bueno, esto está súper bien, pero ahora vamos a personalizar el aprendizaje y vamos a hacer accesible la digitalización para todos. Y ahora, en la actualidad, en el DUA 3.0, pues nos dice que el aprendizaje debe ser inclusivo, súper flexible, adaptativo, ¿sí?, y ya no solamente para el estudiante, sino para toda la comunidad educativa. Miren esos cambios, o sea, hay unos cambios que nos parecen muy cortos o muy pequeños, pero en realidad son cambios interesantes que nos sirven, o sea, y que realmente los tenemos que aplicar, porque ya nosotros hemos hecho inclusión en los estudiantes con NEE y la adaptación curricular. Ya hemos personalizado el aprendizaje con la metodología activa, ¿no es cierto? Y ya tenemos acceso a la tecnología. Y pues por último, ahora en la actualidad, nosotros debemos hacer el aprendizaje flexible, súper adaptativo, ¿sí? Y que toda la comunidad sea parte del proceso. Entonces aquí, ¿qué nos muestra? Primero, un enfoque de la flexibilidad, ¿sí?, y la creación del aprendizaje. Por eso es tan importante aplicar el DUA 3.0 ya en nuestras instituciones educativas, en nuestras planificaciones, en nuestra práctica docente, donde nosotros ya sepamos que el DUA 3.0 no es solamente incluir al estudiante con NEE, ¿sí?, y ponerle en adaptación curricular, no, es generar una mejor persona y tener mejores relaciones y trabajar de manera colaborativa entre todos. Entonces, esa es la idea de 3.0. Ahora, pues obviamente que hay estrategias claves para la planificación curricular y tenemos que tomar en cuenta un diseño flexible del currículo principalmente, que eso implica incorporar múltiples formas de representación como textos, videos, gráficos, esquemas, que esto es lo que nosotros ya aplicamos en nuestras planificaciones. Pero también debemos permitir que nuestros estudiantes elijan diferentes formas de expresar su aprendizaje a través de proyectos, presentaciones, escritos,
la utilización de apps gratuitas, que creen ellos mismos sus propios organizadores gráficos, que ellos crean sus propias presentaciones en Genially, en Kahoot, en Canva, que hagan juegos y que nos presenten eso, o sea, que ellos nos presenten su forma de expresar el aprendizaje. Y también debemos incluir estrategias que fomenten el compromiso y la motivación, como el aprendizaje basado en juegos y la gamificación. Esto es súper importante, profes, tomemos en cuenta esta parte del compromiso y la motivación, porque cuando nosotros empezamos nuestra clase motivando a nuestros estudiantes se enganchan con nosotros. Entonces, en el momento de engancharse con nosotros, ya nosotros tenemos ganado un montón en la clase. Por eso siempre digo que todas las dinámicas motivadoras, todas las pausas activas que hagamos para nuestros estudiantes, pues tienen que ser súper activas, donde ellos se conecten con nosotros y todas estas tienen que ir concatenadas con el tema, tienen que ir concatenadas con la destreza y tienen que ir concatenadas con el indicador de evaluación. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una dinámica que no tiene nada que ver con el tema, entonces no lo estamos conectando, no estamos conectando a nuestro estudiante con la temática y se le va a hacer más complejo entender. Por eso es súper importante que nosotros nos conectemos, ¿no?, con nuestros estudiantes y que conectemos todas estas partes, ¿no? La parte motivacional, la parte de la expresión, la parte de las pausas activas con los temas que vamos a tratar. Ya, esto que lo hemos visto un montón de veces y es el uso de la tecnología y los recursos accesibles, pero realmente el DUA 3.0 incorpora herramientas muy de manera categorial. Es la IA, o sea, la inteligencia artificial y las plataformas adaptativas. Pero también nos dice que debemos seguir trabajando con el Google Classroom, con el Moodle, con el Kahoot, con el Genial, etcétera, 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 que son todos los que aprendimos a manejar durante la pandemia. Entonces, utilizar todos estos sistemas son súper bueno, es muy bueno en realidad, porque nuestros estudiantes son tecnológicos, o sea, ellos están en la era tecnológica, entonces para ellos es mucho más fácil entender los contenidos, aprender el aprendizaje y hacer lo suyo, ¿no? Porque para ellos es mucho más fácil hacer una presentación en Genial, en Kahoot, en Moodle, crear un juego y presentárnoslo. Entonces, esa es una forma muy interesante de consolidar también el conocimiento. Podemos usar audiolibros, subtítulos, lectores de pantalla para estudiantes con discapacidad visual y auditiva. Esto es bien importante. Aplicar herramientas de aprendizaje personalizado como simulaciones interactivas o entornos inmersos o inmersivos, ¿no?, que tiene que ver con realidad aumentada y realidad virtual. Ayer justamente, profes, les cuento yo como una experiencia, estuve con mi teléfono, con mi celular y quería ver esto de la realidad aumentada y de verdad increíble, porque hay unas apps que son gratuitas y que te permiten ver incluso en realidad aumentada el objeto que tú tienes en tu celular y lo puedes ver en tu pared, en el piso de tu casa, en la cama, en el sillón, lo puedes ver en tu dormitorio, en la cocina, y de una manera tan real, y esto con aplicaciones gratuitas. Entonces, esto hacerlo con los estudiantes es súper lindo, porque ellos se conectan tanto que ellos dicen, profe, yo lo voy a hacer, y tú los motivas para que sus trabajos y sus proyectos sean tan creativos y que ellos puedan desarrollar, ¿no?, esa parte tan importante que es el arte, la creatividad y la parte emocional de ellos, cómo cuenta. Por eso es que hay la inserción socioemocional, donde nos dice, ¿no?, trabaja las emociones de tus estudiantes para obtener aprendizajes significativos y aprendizajes también reales y aprendizajes que se queden en el estudiante y que después ellos los lleven a la práctica. Entonces, esto es bien, es súper necesario
revisar. Entonces yo les invito a que ustedes lo revisen en un tiempo que tengan, métanse a su celular o a su computadora y vayan viendo todos estos procesos de realidad aumentada y ustedes aplíquenlos en sus aulas. Igual, profes, trabajen con aulas invertidas. Esto es una estrategia maravillosa. Usted trabaja y aquí los roles se cambian, ¿no? El estudiante pasa a ser el profesor y el profesor el estudiante. Súper bonito. Usted hace un aula invertida con un tema en específico y usted le dice a su estudiante, mire videos, váyase a un museo, váyase al cine. O sea, usted le puede decir un montón de cosas para hacer su aula invertida con un tema determinado y créeme que los resultados son maravillosos porque los chicos te traen unas exposiciones increíbles y te puedes dar cuenta que hay investigación. Pero obviamente que las clases invertidas tienen que estar basadas también en preguntas, ¿no? Porque cómo mido lo que mi estudiante está haciendo en casa, entonces la forma de medir es obviamente con una evaluación, con preguntas, con exposiciones, con trabajo en equipo, entonces le va a resultar súper bonito. ¿Por qué? Porque la clase invertida es una metodología activa muy importante y ayuda muchísimo en el desarrollo de un montón de habilidades. Entonces, esa es una muy buena estrategia para trabajar también en sus planificaciones. Y pues bueno, tenemos también la evaluación adaptativa y cualitativa, que tiene que ver muchísimo con diseñar rúbricas flexibles que permitan diferentes formas de demostrar el aprendizaje. Implementar evaluaciones formativas, observaciones, portafolios digitales, autoevaluaciones, coevaluaciones, heteroevaluaciones, sí, es muy importante y utilizar estrategias como la metacognición, que tiene que ver mucho con preguntar y preguntar y preguntar, ¿no? Y el aprendizaje reflexivo para que los estudiantes participen en su propio proceso de evaluación. Por lo tanto, profes, no dejemos nosotros de lado todos estos procesos que son importantísimos en la docencia. A veces creemos que ser docentes es solamente ir al aula o a la clase y dar el contenido que tenemos planificado ahí y ya, y que los estudiantes pues solamente asimilen y listo. Pero la realidad es que el tiempo ha cambiado tanto que ahora nos obliga a nosotros como docentes a capacitarnos más, a aprender un poco más, a hacer cosas diferentes, a trabajar muchísimo en metodologías activas, a capacitarnos en proyectos, en metodologías activas, en cómo hacer, en realidad, cómo ubicar las actividades dentro de la metodología en la planificación y qué tipo de actividades van de acuerdo a mis estudiantes. O sea, qué necesitan mis estudiantes aprender, cómo necesitan mis estudiantes aprender y por qué es tan importante el currículo priorizado. O sea, y por qué yo debo tomar este currículo realmente con las destrezas que tiene, ¿sí? Y los indicadores para que mis estudiantes alcancen los objetivos. Entonces, las destrezas, muchas, bueno, en realidad ninguna ha cambiado, ¿no? Del currículo 2016, todas siguen siendo las mismas destrezas, pero sí vemos que los indicadores de evaluación han cambiado mucho, los criterios de evaluación han cambiado mucho, la metodología es otra, definitivamente. Utilizamos enfoques distintos, metodologías educativas. A veces muchas personas me dicen, María Elena, ¿qué tipo de metodología educativa debo aplicar? Entonces yo les digo, a veces en una clase usted puede aplicar todas, porque nuestros estudiantes son diversos, neurodiversos, o sea, sus cabecitas tienen un montón de cosas y pues nosotros tenemos la obligación real de mostrar a nuestros estudiantes cosas nuevas, porque ya vivimos en un mundo globalizado tan distinto y ellos pues obviamente van a la par
con la educación moderna, ¿no? Con la educación moderna, actualizada, em, innovadora. Entonces, esto sí hay que tomar muy, muy, muy en cuenta. La educación moderna actualizada o esta palabra innovación, ¿no? Se caracteriza primero porque tiene principios súper claves como la personalización, la flexibilidad, la colaboración, la tecnología, aprendizaje basado en proyectos. Entonces, todo esto de la educación moderna va muy de la mano con el DUA, porque el DUA te dice, ¿no? Utiliza metodología activa para que todos aprendan. Entonces, cuando nosotros trabajamos en personalización, porque creemos que trabajar en personalización es alejar al niño y ponerle a un ladito y solo trabajar con él. Pero la realidad es que cuando hablamos de personalización hablamos de cómo se adapta las necesidades y los ritmos de cada estudiante. O sea, cómo nosotros nos adaptamos y cómo adaptamos la educación. Incorporamos diferentes estilos de aprendizaje, eso es lo que les digo, ¿no? Cuando me preguntan qué estilos de aprendizaje, incorporamos un montón de estilos de aprendizaje y nos ajustamos a las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Fomentamos la colaboración entre estudiantes, docentes y la comunidad. Esto se ha vuelto imperativo. Y también, pues, obviamente, siempre digo yo, la tecnología, porque vamos a incorporar, ¿no es cierto?, herramientas y recursos tecnológicos para mejorar el aprendizaje. Tenemos el aprendizaje basado en proyectos, profes, trabajen con proyectos. Esto es una maravilla porque sus chicos todos son parte del proceso y todos son líderes, todos tienen la responsabilidad de sacar adelante su proyecto y esto es súper bonito, ¿no? Porque aquí vamos a integrar, obviamente en los proyectos se integra muchísimo diferentes disciplinas y habilidades, entonces esto ayuda muchísimo en el proceso. Y siempre, profes, trabajemos con enfoques innovadores, aprendizaje activo, gamificación, realidad virtual, aprendizaje en línea a distancia o las famosas líneas de tiempo. Y pues utilicemos herramientas y recursos adecuados como plataformas de aprendizaje, recursos educativos abiertos, dispositivos móviles, utilicemos herramientas colaborativas. Tenemos el Google Docs y el Trello también, que son súper buenos para trabajar con los chicos, especialmente en la educación media, superior y el bachillerato. Y pues siempre, obviamente, cuando nosotros aplicamos este tipo de enfoques como el DUA, vamos a obtener mejora en la motivación, porque esto sí ayuda muchísimo en la motivación a nuestros estudiantes porque es innovador, ¿no es cierto? Y esto genera interés en nuestros estudiantes, desarrolla sus habilidades, porque la educación moderna y innovadora puede desarrollar increíbles habilidades de colaboración, por ejemplo, o de comunicación, resolución de problemas, y pues va a preparar a nuestros estudiantes no solamente ahora en el presente, que es muy importante, sino también en el futuro, porque la educación moderna e innovadora puede preparar estudiantes en la parte sobre todo laboral, ¿sí? Y en los desafíos sociales del siglo XXI. Obviamente que esto va a suceder. Por lo tanto, profes, yo sí les invito a que tomemos muy en cuenta todos estos cambios interesantes, todo esto de la innovación, del DUA, de la planificación, del currículo priorizado, del desarrollo de habilidades. Parece mucha información, pero si nosotros aprendemos a canalizar y aterrizar adecuadamente con los conocimientos que adquirimos, nos va muy bien, nos va muy bien. Entonces esto pues hay que tomar muy súper en cuenta, ¿sí? Porque es muy, muy importante. Y pues tomar en cuenta que el currículo pues no son más que instructivos o documentos que a usted le van a ayudar muchísimo en su proceso del aprendizaje de currículo. Nosotros hacemos gestión educativa ya leyendo
todos los currículos o por lo menos las partes que son súper importantes en nuestras áreas, en nuestros niveles, pues ya alcanzamos un montón, porque aquí vamos a encontrar igual ayuda, consejo, orientación con respecto a la planificación. Por lo tanto, profes, les invito a que continuemos en este aprendizaje continuo que es tan importante para el docente y seguir con nuestras clasecitas, con nuestras capacitaciones, porque eso es muy importante. Así que bueno, mis profes queridos, quiero agradecerles muchísimo. Hemos llegado ya a la finalización de nuestra clase del día de hoy. Y pues nos estaremos encontrando para nuestra siguiente clase el día viernes, por supuesto. Y pues también con nuestro curso que estamos con el de evaluación. Empezamos ya nuestro curso de evaluación también, así que pues ahí estamos siempre a las órdenes con ustedes. No se olvide por favor de seguirnos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, visítenos ahí en el YouTube también, que hay un montón de información que le va a servir. Y pues por supuesto en nuestras redes sociales, si usted necesita información sobre nuestros cursos, si necesita capacitación de manera presencial, si necesita que le aclaremos algunos puntos con respecto a nuestras capacitaciones, escríbanos, que con mucho gusto nosotros vamos a atender sus inquietudes. Y bueno, mis profes queridos, muchísimas gracias. Les agradezco que tengan una muy buena noche. Nos estaremos viendo el día viernes, sí, en nuestra clasecita. Y agradecerles mucho por estar con nosotros. Así que nos estaremos viendo ya próximamente en nuestra clasecita. Y pues que tengan una muy buena noche, mis queridos profesores. Gracias por todo y hasta la próxima. Que tengan un buen descanso.